finalmente, y con esto acabamos, la pregunta número 5. Ya, esta pregunta era súper larga, por eso hay tanta información acá. Pero en verdad al final la terminé haciendo más corta porque ya era un poco innecesario, creo, que tuviesen que buscar tantas cosas. Si se la quieren hacer más difícil, me dicen y les mando la pregunta original, pero era muy larga. Ya. Matemáticas financieras. Esto, no sé, en verdad si ese es el título, pero es lo que le vamos a asignar nosotros. Esto es porque yo vi que el profe de las últimas clases les enseñó lo que era la amortización, la deuda acumulada, los intereses, la cuota y bla, bla, bla. Entonces, vámonos al enunciado. Dice, finalmente se le comenta que el Banco Covidiano, creado a mediados del 2020, ha ofrecido tasas de interés variadas para créditos hipotecarios a 20 años, dependiendo de los casos nuevos totales, correspondientes al mes. Para esto le entregan a usted una tabla con la tasa de interés asociado cada mes y le solicitan calcule el pago asociado para un crédito solicitado en enero del 2021 versus en febrero del mismo año. Finalmente se le pide indicar la diferencia del monto entre los costos reales de los créditos. Ya, mucha información de nuevo. Lo importante es, la idea detrás de esta pregunta era que como muchas personas no quieren decir a viva voz que tienen COVID porque los van a hacer estar en cuarentena y mucha gente no quiere hacer eso, no informan que están con COVID. Entonces, esto en el fondo premiaba a los meses donde las personas como comunidad confesaban que tenían COVID. O sea que habían más casos totales que el promedio, con una diferencia como con el día anterior. Filo, era una fórmula muy larga que ustedes tenían que encontrar, da lo mismo en este sentido, o sea, en este caso. Ya, el punto es, a ustedes les entregan, que está la información importante, la tasa de interés anual para dos casos. Para el caso de febrero del 2021 y para el caso de enero del 2021. Esta tasa no me refiero a como que va cambiando todos los meses, porque si no, esta es una tasa fija que te entrega el banco cuando uno solicita un crédito, sino que era solamente como si tú iniciabas tu crédito hipotecario en enero, tenías que pagar el 11% anual, si lo iniciabas en febrero, tenías que pagar el 9% anual. Esa es como la diferencia. Es solamente para temas como teóricos de enseñarles unas cosas. Ya. Lo otro importante que te tienen que entregar es el monto del préstamo. Acá, por ejemplo, que no es como un cálculo muy extra, es que el banco te está prestando 42.519.964 pesos para el enunciado sea un crédito hipotecario, o sea, es como para comprar o parte de un subsidio para una casa, un departamento en, no sé, de poco metraje, porque no es mucho reto. Ya, eso. Y lo otro que tienes que calcular tú, si es que no te lo entregan, es el interés mensual. Para el color rosado, que va a estar por colores porque estamos calculando a dos intereses distintos, se calcula simplemente por el interés anual dividido en 12, porque son 12 meses. Y en la práctica, en todo lo que es matemáticas financieras, es súper importante saber que el mes se considera 30 días. Da lo mismo en el fondo si el mes tiene 31, 28, 29. Siempre se considera que el mes 30. El año, acá es un poco extraño, se considera a 360 días, ¿ya? No a 364, 365, nada de eso. Se considera a 360 días. Y también se considera a 12 meses. ¿Ya? Esos son como valores importantes que los van a ver en otros cursos probablemente más adelante. Bueno, lo que ustedes van a tener que calcular probablemente, o en una de esas se los dan, no estoy segura, es el número de periodos. ¿Cómo saben el número de periodos? Acá les decían que en el fondo era un crédito hipotecario a 20 años, que es como lo que se dan los créditos hipotecarios. Entonces ustedes acá podrían poner 20, pero ojo porque lo que se calcula se tiene que calcular mensual. ¿Por qué mensual? Porque la gente paga mensualmente. Como es un poco más difícil pagar al año porque juntar esa plata en un año uno suele gastarse el plan, entonces entre más cortito te puedan tener mejor, pero tampoco te pueden tener tan corto porque te pagan los sueldos al mes, etcétera, etcétera. Por muchas razones. Entonces el número de periodos es 20 por 12. ¿Por qué 20 por 12? Porque 20 es la cantidad de años, 12 es la cantidad de meses. Entonces en total van a ser 240 meses. De nuevo la tabla se las doy dada para que no tengan que hacerlo ustedes y es un poco, da lo mismo esto. Y lo único importante es escribir el mes del 1 al 240 y bueno, igual tener siempre el mes 0 como un mes anterior, que es como con lo que partes de deuda al banco. Esto, eso. La cuota. ¿Qué es la cuota? El banco, cuando te presta dinero, te dice, ok, yo te presto 42 millones en este caso,
para eso, acorde al interés que yo te estoy dando, la cantidad de periodos, tú me vas a tener que pagar tanta plata todos los meses. Esa cantidad de plata es idéntica todos los meses. Ojo acá, porque es idéntica en estos términos como nominales reales, que significa que no estamos considerando el UF, la inflación y bla, bla, bla. Lo que se hace en la vida real, que no se va a hacer en este ejercicio, es que existen reajustes. Lo que es un reajuste es que, por ejemplo, cada 6 meses hay un reajuste según la UF. ¿Por qué se hace esto? Porque el peso chileno, especialmente ahora con la inflación que está bastante alta, es bastante variable. ¿Qué significa que sea bastante variable? Que Luca hoy día no es lo mismo que Luca en 2 meses más, probablemente. En 2 meses más van a ser 900 pesos. Ojalá, y que no baje más. Pero filo, va a ser menos plata, ese es el punto. Entonces, ¿cómo lo hace el banco para asegurarse que en el fondo, si es que la inflación sube mucho, en 20 años más tú no le estés pagando una porquería de plata, por así decirlo, como pasa en Venezuela y en Argentina, que está muy, muy alta la inflación? Es que te dicen que hay un reajuste cada 6 meses, que la cuota va a variar de acuerdo a este reajuste. Ya, espero no se hayan confundido con eso, solamente como para decirles que esto no es tan real como parece. Para términos prácticos, la cuota va a ser idéntica todos los meses, ¿ya? Importante, para términos prácticos. ¿Cómo calculamos la cuota? La cuota la vamos a calcular con una función que se llama pago. Esto de los cocodrilos son solamente si es que está usando el menor o el mayor. Entonces, el pago, en el caso que sea este caso rosado, vamos a destacar en colorcito. Uy, esa no era. Y en naranja. Ya. En caso que estés usando este, o sea, el interés más bajo, tu pago va a ser igual a pago, que es una función que está dada por Excel, que te pide la tasa. Aparte, todo viene muy escrito, entonces es más fácil. Y la tasa, esta es mensual. Entonces yo selecciono tasa mensual. Lo siguiente es número de periodos, NPER. Y el siguiente es BA. No sé cuál es la sigla, pero lo importante es que el monto del préstamo, como el monto total de lo que me está prestando el banco. Enter. Y voy a hacer inmediatamente lo mismo para el otro pago, que lo vamos a usar para la otra tabla. Entonces, pago de la tasa, punto coma, el número de periodos, punto coma, el monto del préstamo. ¿Qué me dice esto? Me da valores como negativos porque es como lo que va a ir bajando, pero da lo mismo. Esto lo pueden poner, si es que no les gusta ver el negativo, pónganle paréntesis absoluto al principio, como el valor absoluto, cierran paréntesis y ya está. Da igual, absoluto. Y listo. Ahora se ve positivo y se ve más bonito. Ya. Esto nos quiere decir que si yo pido este crédito hipotecario de 42 millones con una tasa de interés del 9% anual, yo tengo que pagar todos los meses 380.000 pesos por 240 meses. Si es que yo pidiese al 11%, yo tengo que pagar todos los meses 440.000 pesos por los 240 meses que tengo que pagar este préstamo. Entonces, si vamos a esta tabla, que es la tabla que ustedes tienen que aprender a hacer, o bueno, una de esas se las dan hecha, no la tengo clara, la cuota va a ser siempre la misma, porque no hay reajuste, acuérdense, eso es un supuesto muy importante, acá no estamos usando reajuste. Este es el color naranjo, así que vamos a poner esta, y la vamos a fijar, porque como es la misma, tenemos que copiar la misma siempre. Y la vamos a arrastrar hacia abajo. Ya, tenemos la cuota. El interés. Y después vamos a explicar qué es el interés. ¿El interés cómo se calcula? El interés se calcula por la deuda al final del periodo anterior, o sea, con la que partimos, que es este mismo valor, por el interés mensual que estoy considerando, o sea, el color naranja. Como lo voy a arrastrar hacia abajo, yo quiero que la deuda al final del periodo es así, vaya cambiando, pero quiero que mi interés se mantenga fijo. Fijo esta casilla. Y lo arrastro hacia abajo. No fijé bien una casilla. Ah, ya. Me sale 0 porque todavía no le agrego una deuda al final del periodo, entonces me está multiplicando por 0 básico. ¿Cuál va a ser mi deuda acumulada? Mi deuda acumulada va a ser la deuda del final del periodo más la cuota. O sea, en el fondo es lo que yo debía antes más lo que debo este mes. Eso es lo que es la deuda acumulada, ¿ok? Recuerdo, lo que yo debía antes más lo que yo debo este mes.
Porque esta va a ser la única que sea más alta que las otras, por la simple razón que acá todavía yo no he pagado. Entonces, la primera va a ser mayor. Están mal estos valores, pero porque falta agregarle más cosas. Y la amortización va a ser la diferencia entre la cuota menos los intereses. Enter. O sea, amortización, acuérdense, es la diferencia de la cuota, o sea, lo que yo estoy pagando, menos los intereses. Y la deuda al final del periodo va a ser la deuda anterior menos la amortización. Ahora sí, yo arrastro estos valores hacia abajo. Hacia abajo. Ahora, ¿cómo yo veo si es que esto tiene sentido o está relativamente bien inicialmente? Lo primero, súper importante, la deuda al final del periodo, mi deuda tiene que ir disminuyendo porque yo estoy pagando. Y efectivamente vemos que va disminuyendo. La amortización tiene que ir subiendo. ¿Por qué? Porque la amortización es la diferencia entre la cuota y los intereses. Y los intereses, al calcularse en base a la deuda final, van a ir disminuyendo porque mi deuda va disminuyendo. Entonces estos se mueven iguales. Esta baja, este baja. La amortización al ser la diferencia de la cuota que fija y como este va bajando, este tiene que subir, como por balance. Y la deuda acumulada también tiene que ir bajando. Naturalmente, cada vez yo tengo que deber menos. Importante acá notar que es normal que los primeros valores sean mayores que la deuda inicial, ¿ok? Es súper importante. ¿Cómo yo sé si mi ejercicio tiene sentido? Yo me voy al final de esta fila y abajo, en mi deuda acumulada para el periodo 240, tiene que ser 0. ¿Qué significa esto? Que yo al mes 240 ya dejé de pagar, o sea, terminé de pagar esta deuda que yo tenía. ¿Ok? Y lo otro importante es que los intereses se van a ir a 0 y la amortización va a ser igual a la cuota, porque esto se transforma en 0 básicamente. Ya. Estos son los datos que rellenan nuestra tabla. Ahora, ¿para qué nos sirven estos datos? Yo quiero saber cuál fue el costo real del crédito. ¿Qué significa esto? El costo del crédito van a ser la suma de todos los intereses. De nuevo, en un rato más les voy a explicar que es súper bien. Espero que es súper bien. Y aparte, yo quiero saber el pago de la cuota total. El pago de la cuota total va a ser la suma de todas las cuotas. Y la amortización final va a ser la diferencia de estos dos valores. Ya. ¿Qué está pasando acá? Para que analicemos los números. La amortización final va a corresponder a mi monto del préstamo, el pago de la cuota, va a ser todas las cuotas que yo pagué, o sea, el costo del crédito va a ser la suma de intereses. Lo que yo pago mensualmente es esta línea que vimos acá, la cuota. ¿Cuánto es la suma de todas las cuotas? El pago de cuota total. O sea, esto es lo que yo estoy realmente pagando. ¿Qué significa? Que si yo pido un préstamo de 42 millones a un 11% de interés anual, que es más o menos lo que están dando los bancos ahora, entre un 10 y un 11. Esto significa que yo por ese departamento que costaba 42 millones, que el banco me lo compró al contado, esto es lo que hace, el banco en el fondo tiene mucha plata y te dice, ya yo te lo compro al contado, después tú me pagas a mí. Entonces el banco me lo compra al contado y yo en vez de pagarle los 42 millones, yo le termino pagando al banco 105 millones. Y ojo que esto es sin el reajuste. O sea, esto es como a plata de hoy día, ¿ya? O sea, como lo que vale hoy día, no lo que vale 105 millones en 20 años más. Entonces, esto es lo que yo pago. ¿Y qué significan los intereses? Los intereses es lo que el banco está ganando, por así decirlo, porque el banco me pasó esta plata, yo le pasé esta plata para que en total fuese esto, ¿ok? Entonces, el banco de un crédito de 40 millones, él gana 60 millones, con, de nuevo, una tasa anual del 11%, ¿ok? Súper importante que sepan esto porque les va a servir para la vida en general. Ya, de nuevo entonces lo vamos a hacer muy rápido para el otro, solamente para que tengan un segundo ejemplo. Directamente la cuota, entonces hablamos que era copiar la fórmula pago, la fijamos para poder arrastrarla, la arrastramos,
los intereses van a corresponder a la deuda final del periodo la deuda final del periodo anterior por los intereses rosados. Lo fijamos porque lo vamos a arrastrar. Lo arrastramos hacia abajo. Los intereses van bajando. Bueno, no nos va a decir porque nos falta acá que la deuda final del periodo vaya cambiando. Ya, la deuda acumulada va a ser igual a la cuota más la deuda del final del periodo anterior, porque es la deuda que tengo más la deuda que tengo este mes, que todavía no la he pagado. La amortización va a ser la diferencia de la cuota con los intereses. Y la deuda del final del periodo va a corresponder a mi deuda final del periodo anterior, menos la amortización. Ahora sí, arrastramos todo esto hacia abajo. Analizamos muy rápidamente si tiene sentido. Efectivamente va bajando, esto efectivamente va subiendo, esto efectivamente va bajando y esto efectivamente va bajando. Y esto se mantiene igual. Y acuérdense, la última manera de ver si estamos bien, nos vamos hasta el final de la tabla. El último valor es 0. Ok, terminamos de pagar el crédito al final del año. De nuevo acá, ¿cuál es el costo del crédito? El costo del crédito es la suma de todos los intereses. Falta ponerle suma. Enter. El pago de la cuota total va a ser la suma de todas las cuotas que yo tuve que pagar. Suma de todas las cuotas. Y la amortización va a ser la diferencia. Y que también la deberíamos poder sacar con la suma de las amortizaciones. Vamos a ver si funciona. Suma de las amortizaciones. Efectivamente nos da los mismos 42 millones, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esta información? Que es como el objetivo un poco igual de esto, que es más allá de saber usar unas fórmulas, entender lo que viene detrás de las fórmulas. Es que si yo pido un crédito de 40 millones con un 9% de interés anual, que ya no existen, pero bueno, lo que yo voy a tener que pagar van a ser 90 millones al final del tiempo. Como al final de los 20 años, en verdad yo no pagué 42 millones, sino que yo pagué 90 millones. Y súper importante también conocer la diferencia de estos dos montos. Es que si la tasa anual varía en un 2% para 20 años de un crédito de 42 millones, significa que yo estaría pagando al final del tiempo, si es que me voy por la más cara, 13 millones extra, ¿ok? Entonces también ir conociendo que estos valores que se ven muy chiquititos, en verdad no son tan chiquititos al final del tiempo. Eso, espero les sirva esta auxiliar, espero se entienda, si algo no se entiende, como siempre les digo, me pueden hablar o intentar contestar, si no les contesto por WhatsApp, por favor me hablan, o sea, por correo me hablan por WhatsApp y soy un poco más activa ahí. Y eso, tengan mucho éxito y nos vemos.